Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 90/2021. Es una importante sentencia de la Suprema Corte en la cual se analiza el alcance de las facultades del Banco de México, este órgano constitucional autónomo central, diría yo, en la arquitectura del Estado constitucional de derecho en nuestro país, un órgano que además ha ganado un gran prestigio en los años recientes a nivel nacional e internacional y del cual dependen muchas cosas para el sistema financiero. Para entender el alcance de esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Yasmín Bonilla. Yasmín, bienvenida a Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por vernos hoy. Y gracias a ti por estar aquí nuevamente. Y también le doy la bienvenida al programa a Juan Jaime González Varas. Juan Jaime, bienvenido nuevamente a tu programa. Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. Y para nosotros recibirte, Juan Jaime. Y empezamos contigo porque te quiero preguntar, Juan Jaime, te quiero plantear más bien que nos ayudes a entender cómo surge el caso, cuáles son los hechos y cómo es que llega hasta conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Jaime, si fueras tan amable. Claro que sí, Miguel. Los hechos de este caso inician, tenemos que tener presente, ya tú lo ilustraste muy bien, el Banco de México, este Banco Central, quien emite unas circulares que modifican diversos aspectos relacionados con el uso de prestaciones laborales como respaldo de servicios financieros. ¿Qué son estas circulares? Bueno, son instrumentos de diseño que ponen ciertos lineamientos para arreglar algunas condiciones que pueden ser bancarias, que pueden ser financieras, que tienen que ver con el uso corriente, por ejemplo, de la moneda, del tipo de cambio. Estas circulares en concreto que tenían que ver con la regulación justamente de estos aspectos financieros como respaldo, de prestaciones laborales como respaldo de servicios financieros, no es más que crédito de nómina, los debe conocer bien a lo mejor el público cuando va al banco y le ofrecen algún crédito y que se cobra directamente mediante descuentos a su recibo de nómina cuando tiene una relación laboral. Básicamente es esto lo que se reguló a través de estas circulares. Pero las circulares del Banco de México en realidad no son propiamente un tema ni único de estos aspectos de créditos, ni aislados. Nosotros podemos pensar en muchos temas relacionados con circulares que emite el Banco de México, a través del cual se llevan a cabo regulaciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dudas sobre el cambio del tipo de billete, esto es un asunto muy común para que el público lo pueda entender, que si las Sor Juanas siguen circulando, que si las Sor Juanas me las siguen aceptando en la tienda o en el súper, pues este tipo de regulaciones también las emite el Banco Central. El Banco de México determina también cuál es la moneda del tipo de circulación, entonces a nuestra duda sobre si esta moneda sigue circulando, si sigue sirviendo, justamente también son este tipo de circulares las que reglan o dan comunicación sobre este tipo de aspectos. Surge entonces el asunto con estas circulares que emite el Banco de México. Y en contra de esto, una entidad financiera, una institución de crédito, particularmente un banco, se inconforma. Y se inconforma porque palabras más, palabras menos, lo que dice es que el Banco de México no tiene facultades suficientes para emitir este tipo de circulares y no puede emitir este tipo de regulación. O cuando menos, si es que la va a emitir, debería dar intervención a otro tipo de autoridades. Cuando menciono otro tipo de autoridades, podemos pensar en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Defensa a Usuarios de Servicios Financieros, que es la CONDUCEF, o bien incluso la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Dice, tienen que darle intervención a estas autoridades para emitir todo tipo de regulación bancaria, o de lo contrario se está consolidando el Banco de México como una autoridad única con casi facultades discrecionales. Esta es la queja principal del banco. Y ante esto, y ante esta inconformidad sobre la emisión de las circulares y la queja que emite, acude justamente a un juicio de amparo con estos argumentos. En el juicio de amparo, toma estas circulares, ahora sí con este concepto técnico que ya se ha manejado en tu programa como acto de aplicación de diversas normas, de una norma de la Ley de Instituciones de Crédito y de otras dos normas de la Ley del Banco de México, que ya abundaremos en el fondo del asunto, pero regulan de manera general algunas facultades del Banco de México de involucrarse. Voy a usar esta palabra de involucrarse antes de utilizar el término de facultades, pero de involucrarse con la regulación bancaria y financiera del orden jurídico nacional.
toma estas circulares como acto de aplicación, impugna la constitucionalidad de estas normas en el juicio de amparo, y aquí ya la cadena procesal dentro del juicio de amparo es relativamente sencilla. El juez de distrito sobresee respecto de las normas, niega el amparo respecto de las circulares, y el asunto va a dar en un recurso de revisión, primero ante un tribunal colegiado. Este tribunal colegiado analiza el asunto y se da cuenta de que estas normas habían sido impugnadas por su primer acto de aplicación, que eran las circulares, entonces no podía consolidarse la causal de sobreseimiento, digamos, advertida por el juez de distrito, que principalmente tenía que ver con extemporaneidad, no me lo recuerdo, una parte. Levanta el sobreseimiento y envía el asunto a la Corte justamente para el análisis de constitucionalidad de las normas, y es justo que en ese entonces llega aquí a la Suprema Corte para que analicemos el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito y los artículos 24 y 26 en alguna parte de la Ley del Banco de México, justamente a la luz de estos argumentos que hace valer la institución crediticia y que tienen que ver, como ya adelanté y con esto cierro, con la alegada falta de competencia o de facultades suficientes para que el Banco de México emita este tipo de regulación, este tipo de circulares, sin la intervención de otro tipo de autoridades. Básicamente, estos serían los hechos del caso, Miguel. Correcto. Gracias, Juan Jaime, por esta magnífica síntesis. Y ahora regreso contigo, Jazmín Bonilla, para plantarte lo siguiente. El punto de partida, me parece, de la discusión es una disposición constitucional. El Banco de México, pues, como órgano constitucional autónomo, tiene un fundamento en la Carta Magna. Un comentario sobre eso, es el artículo 28, ¿verdad, Jazmín? Es correcto. Aquí lo que sucede es, como bien decía Juan Jaime, todo el argumento central del banco que viene a quejarse de estas normas es cuestionar si el Banco de México puede o no hacer las cosas solito, ¿no? O sea, si puede emitir regulación por sí mismo, porque quiere, porque se le antoja, y sin pedirle permiso a nadie más, sin darle consulta a nadie más, o sea, si lo puede hacer solito. Este planteamiento lo hace depender del artículo 28 constitucional, específicamente del párrafo séptimo. Para quienes nos escuchan, en el medio jurídico, normalmente cuando nos aprendemos, estamos tomando nuestra clase de Derecho Constitucional y entonces te tienes que aprender, el artículo 1 prevé esto, el 2 es así. El 28 normalmente es el que nos aprendemos como la prohibición de monopolios, ¿no? El artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios, pero dentro de este artículo que se prevé los monopolios, pues el propio constituyente previó algunas hipótesis o algunos supuestos en los que el arrojarle a una persona, a una entidad o un instituto, a un sujeto, una facultad en específico, no se va a considerar monopolio. Entonces, esto es para que comprendamos todos el contexto en el que está regulado el artículo, el Banco de México, perdón, en el 28 constitucional. Entonces, dentro de esta norma, el constituyente, bueno, el Poder Reformador de la Constitución previó que el Banco de México es el único facultado, por ejemplo, para acuñar moneda, para emitir billetes, esto más o menos ya lo había anunciado un poquito Juan Jaime, y regula muy, vamos a decir, como escuetamente, o como muy básico, qué es el Banco de México, que es un banco central, que gozará del carácter de autónomo, por eso se le conoce como OCA, u órgano constitucional autónomo, sus facultades exclusivas que no se van a considerar monopolio, y también le da las facultades de emitir regulación relacionada obviamente con la moneda y con el billete y lo que esto deriva, ¿no? Créditos, cosas financieras, intereses, tasas de crédito, o sea, todo lo que tenga que ver con lo que nosotros como usuarios de servicios financieros estamos acostumbrados cuando vamos al banco. Bueno, el Banco de México concentra todas esas cosas que nosotros hacemos en lo individual, pero el Banco de México lo hace a nivel global, digamos, para la banca, ¿no? Entonces, lo que se plantea es cómo es posible que el Banco de México pueda emitir algún cierto tipo de regulación que se relaciona con cosas financieras, como en este caso es el crédito de nómina o los créditos con cargo a nómina, sin darle intervención a autoridades financieras que están relacionadas o que tienen como propósito fundamental
cuidar los intereses de los usuarios de los servicios financieros, ¿no? Esto es un poco curioso que sea un banco el que plantea esto, porque pues uno esperaría que seamos los usuarios de los servicios financieros quienes nos interesa un poco más la regulación, ¿no? Entonces, es un poco curioso que el banco pareciera que está defendiendo a los usuarios de los servicios financieros, pero bueno, este es el planteamiento esencial, ¿no? Entonces, lo que dicen es, si el artículo 28 constitucional obliga al Banco de México a darle intervención a ciertas autoridades a pesar de que tiene ciertas facultades exclusivas, el propio artículo 28 constitucional le da o le impone la obligación de dar intervención a las autoridades competentes, ¿no? Es la expresión que utiliza la Constitución. Y entonces está obligado a darle, cuando se trata de estas cuestiones relacionadas con los usuarios de los servicios financieros, está obligado a darle intervención a este tipo de autoridades que ya mencionaba Juan Jaime hace un rato. Oye, aquí ya saben que no nos gusta en el programa leer artículos ni nada porque se vuelve tedioso, pero hay una partecita del 28 que ilustra esto que estás comentando, Jazmín, que a mí me parece que es tal vez la semilla de la duda que pudo haber planteado la institución financiera que acude en amparo, porque creo que permite dos diferentes interpretaciones. En la parte conducente dice, el Banco Central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, ahí es donde viene el tema de quiénes intervienen y quién, o si es una facultad exclusiva, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. Entonces, aquí parecería que por un lado nos dice, bueno, en los términos que digan las leyes, y ahí está esta ley de instituciones financieras y la propia ley del Banco de México, anteriormente ley orgánica del Banco de México, y luego dice, y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes. Me parece que, si no estoy interpretando mal, se prestaría a dos diferentes significados, ¿no? En donde esta mención que hace el artículo de autoridades competentes, no sabemos si es obligatoria y vinculante para el legislador o no, o simplemente se tiene la posibilidad de incluirlas. Entonces, ahí está el punto de partida. Ahora, regreso contigo, Juan Jaime, para plantearte esto. Lo que sí sabemos, y yo creo que tanto el comentario de Jazmín como el tuyo introductorio lo ponen de relieve, es que este tipo de órganos, y ha sido analizado ya por la Suprema Corte en diversas sentencias, tienen facultades regulatorias, esto que en algunas sentencias recuerdo que se ha llamado el Estado regulador o la regulación, ¿no? ¿En eso sí podemos estar ciertos, Juan Jaime? Sí, correcto. Entra dentro de la parte de la regulación de la política económica y monetaria del Estado mexicano. Justamente este precedente que bien comentas, Miguel, que tiene que ver con la percepción del Estado regulador, tiene que ver con la introducción de diversos organismos e instituciones que participan en la conducción de la política mexicana. Esto es interesantísimo porque tiene que ver con llevar a la Constitución elementos o un marco mínimo para la regulación de áreas estratégicas en el Estado mexicano o bien de elementos justamente que van a conducir el desarrollo nacional y la política pública. Aquí ya no estamos hablando solo del 28 constitucional, sino podríamos saltar un poquito al 25, al 26, al 27, tal vez este marco, este capítulo institucionalizado de la constitución política del país nos da un panorama general sobre justamente el Estado regulador. En aquel precedente hablábamos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ahora tenemos aquí también un Banco de México, ambos organismos constitucionales autónomos con competencias suficientes para participar en la regulación y aportar elementos y herramientas suficientes que marquen la pauta para la conducción de la política nacional. ¿De qué forma? Pues sí, desde la forma en que disponen las leyes a través de, en este caso, por ejemplo, la ley del Banco de México, algunas disposiciones de la ley de instituciones de crédito en cuanto a política monetaria,
Hay algunos otros aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la Ley Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, en el caso del precedente que comentas bien sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y tenemos ahora incluso como una discusión en la arena pública elementos importantísimos, por ejemplo, en materia de energía. Órganos reguladores que revisten el carácter de organismos constitucionales autónomos, sí, por ejemplo, como este Banco de México, como el IFT o como la Comisión Federal de Competencia Económica, pero incluso órganos reguladores que participan de la mano y que coadyuvan, que sin tener la naturaleza de constitucionales autónomos, rectores de la política de desarrollo nacional, también participan en la intervención y en el diseño de reglas mínimas para jugar en la cancha. Por ejemplo, tenemos aquí las otras autoridades que no están vedadas, sino que están invitadas a participar de manera coordinada justamente con quien constitucionalmente tiene la facultad de regir la política monetaria. Igual podríamos pensarlo, por ejemplo, en relación con el IFT, donde también hay derechos de las audiencias que son defendidos a través de otros organismos, o incluso, por ejemplo, podemos pensar también en organismos reguladores en materia de energía, que no solo tienen que ser con las COFESE, tenemos, por ejemplo, la CRE, la Comisión Regulatoria de Energía, o bien tenemos algunos otros organismos que participan. Es decir, el diseño institucional mexicano es complicado, son materias con un alto grado de tecnicismo, a veces incomprensible, tan difícil que es complicado a veces transitar o poder comentar estos conceptos con ustedes aquí en el programa, porque cuando empecemos a hablar de operaciones pasivas, activas, intereses, capital, y esto es lo menos técnico, cuando después nos pasamos a telecomunicaciones, a energía, cuestiones complicadas, tenemos ahora una discusión en la arena pública complicadísima, y justo este alto grado de tecnicismo también nos lleva a un modelo de Estado regulador donde se ponen sobre la Constitución elementos mínimos a seguir en el diseño de las leyes y de la política pública, pero con una cierta deferencia al órgano técnico. Porque ¿quién nos va a decir cuál es la flexibilidad y grado necesario de tecnicismo para, por ejemplo, poder regular el sistema cambiario, el sistema de pagos, el espectro para regular las transmisiones? Tiene tanto grado de tecnicismo que tampoco es irnos por la libre, no se trata tampoco de una arbitrariedad o de una cuestión donde todo esté desregulado, que cada quien vaya por su parte, sino justamente es lo contrario, es introducir elementos mínimos con independencia y facultad suficiente que a través de órganos puedan, uno, establecer las reglas en la cancha del juego, pone sobre la mesa elementos mínimos, ¿no? Incluso elementos que pueden ser transversales a todo el Estado regulador, como la transparencia. Eso viene del Banco de México, operaciones bancarias, transita por telecomunicaciones, cuestiones de energía y por todos lados. Pero también elementos pues generales, ¿no? Libre concurrencia, y a partir de ahí se van jalando lo que se pueda a las leyes, pero también siempre con cierta deferencia a que van a ser los organismos constitucionales autónomos y técnicos quienes tienen la capacidad técnica suficiente para siempre que a su vez estos mismos organismos sean correctamente fiscalizados también y evaluados, tampoco es que sean los organismos totalitarios, o sea, también van a ser sujetos a inspección, vigilancia y control, pero estos organismos técnicos con esta capacidad son quienes van a poder poner las reglas técnicas sobre la mesa para el beneficio de todas las personas. Este es básicamente en rasgos muy generalísimos pues la función del Banco de México como constitucional autónomo, pero también un esbozo generalizado sobre lo que es la figura la conceptualización del Estado regulador en la constitución política del país. Sería básicamente. Y además, esto que mencionas, Juan Jaime, es importantísimo porque en efecto el desarrollo del Estado en las últimas, pues tal vez décadas, requiere de estos tecnicismos. Ya hoy sería difícil pensar en un sector energético desregulado o en un sector financiero desregulado o las propias telecomunicaciones donde tienes un espacio radioeléctrico que también amerita contar con reglas claras del juego, pues en este caso por la cuantía de las inversiones, porque no cualquiera puede poner una empresa de telefonía celular, ¿verdad? O ser un proveedor de internet hasta nuestras casas, nuestras oficinas, etcétera. Es muy importante este comentario, te lo aprecio mucho. Y
Permítanme ahora hacer una pausa. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor del amparo en revisión 90/2021 y esta complejidad del Estado constitucional mexicano y de ese puntal, de esa institución toral que es el Banco de México. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor del amparo en revisión 90/2021 y el papel, el alcance de las facultades del Banco de México. Regreso contigo, Jazmín Bonilla, y te quiero plantear esto que anunciaba Juan Jaime y que decía yo antes del corte, me parece fundamental. Esta aproximación, decía Juan Jaime, y creo que es correcto, deferente hacia órganos técnicos, porque pues un órgano jurisdiccional como es la Suprema Corte, sus integrantes, las ministras, los ministros, su personal de apoyo, sus secretarios, estoy cuenta, en fin, la gente de sus oficinas tiene una formación fundamentalmente jurídica. Y aquí el grado de tecnicismo, decía Juan Jaime, es altísimo. Por ejemplo, en este tipo de circulares tiene que intervenir Conducef, tiene que intervenir Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si interviene con qué alcance. ¿Cuál es el papel que juegan estos organismos que participan del sistema financiero, pero que no son constitucionales autónomos, como el Banco de México? Presentan un nivel tal vez orgánico inferior, en fin. Se tiene que dar y cómo el control judicial. Yo creo que estamos de acuerdo en que, y Juan Jaime también lo apuntaba, tiene que haber control. No es que hagan lo que quieran, no es que actúen como les dé su gana, pero cómo controlar, no está fácil y hasta dónde, ¿no? Jazmín, un comentario, por favor. Fíjate que es curioso que lo menciones un poco en el tema de control judicial. Me parece que esta fuerza constitucional que se ha venido dando a órganos altamente especializados, decíamos, ¿no? Los constitucionales autónomos, Banco de México, Instituto de Transparencia, las fiscalías, o sea, hay Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, sí ha venido, es importante que la gente lo sepa, es reciente, ¿no? O sea, y por reciente me refiero, o sea, no vayan a pensar que 2, 3 años, ¿no? Pero por reciente, unos 10, 15 años quizás, o sea, son instituciones jóvenes en cuanto a autonomía. Y me parece que es importante hablar un poco de este tema del control judicial, porque incluso el Poder Judicial de la Federación, bueno, para quienes nos han venido dando seguimiento ya lo saben, pero quienes sean nuevos en estas emisiones, pues está comprendido por los juzgados de distrito, los tribunales de circuito y la Suprema Corte en términos muy generales, ¿no? En órganos que se dedican a impartir justicia, hay algunos otros órganos. Entonces, incluso para el Poder Judicial de la Federación, a mí me parece, y esta es una opinión muy personal, se está quedando corto, ¿no? En cuanto a la Constitución se fue haciendo altamente especializada respecto de estos órganos, el Poder Judicial se empezó a quedar corto, ¿no? ¿A qué me refiero con corto? No a cantidades de juzgados y tribunales, de eso hay muchísimos, sino al grado de especialización, ¿no? Entonces, yo creo o pienso que los primeros órganos altamente especializados, pues los tuvimos en aquella reforma de la ley del ISSSTE, ¿no? Cuando se cambió el sistema pensionario, que se abrieron, entre comillas, 2 juzgados que se dedicaron exclusivamente a sacar esos miles de amparos. O sea, estoy hablando, cuando digo miles, no estoy exagerando como normalmente lo hacemos, miles de amparos, ¿no? Y después de esos órganos, cuando por fin se terminaron los asuntos del ISSSTE, se transformaron en juzgados altamente especializados, no en normas fiscales, sino en normas tributarias, ¿no? Porque la materia tributaria también es altísimamente especializada. Entonces tuvimos los órganos especializados que se dedicaron a sacar reformas constitucionales en materia fiscal y tributaria. Esos yo creo que son los primeros esbozos de alta especialización técnica en control judicial. Y luego ya tenemos ahora, por ejemplo, los juzgados y los tribunales especializados en competencia económica, en telecomunicaciones y radiodifusión, que lo que se pretende es que sean estos órganos
quienes su día a día sea conocer este tipo de normas, conocer la Constitución y dedicarse a sacar, bueno, a resolver estos asuntos altamente especializados. Y entonces luego tenemos a la Suprema Corte, que digamos que constitucionalmente hay dos jefes grandes en el Poder Judicial, ¿no? La Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Entonces, pero jurisdiccionalmente, hablando de, jurisdiccionalmente me refiero a cuestiones de impartición de justicia propiamente dicha, el Consejo de la Judicatura tiene a los juzgados y a los tribunales. Entonces, por un lado, tenemos que órganos jurisdiccionales del Poder Judicial que imparten justicia están especializados, incluso llevan por nombres dentro de su denominación, está la especialidad, y luego está la Suprema Corte, que la Suprema Corte concentra, ya sabemos que por cuestiones de competencia, los asuntos respecto de los que no hay jurisprudencia o en los que hay que interpretar directamente la Constitución, como es el caso de este asunto, ¿no? Constitucionalmente, la Suprema Corte es la facultada de hacer la interpretación directa de la Constitución. Y aquí se trataba de hacer una interpretación directa del artículo 28, párrafo séptimo constitucional, justamente en la parte que tú decías, ¿no? ¿Qué vamos a entender? Y permítanme que lo lea de nuevo en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes. Y aquí me parece que esta parte del control judicial, como bien lo dices, da una deferencia a los órganos técnicos en cuanto a qué vamos a entender con la intervención que corresponda a las autoridades competentes. Es decir, la Suprema Corte tiene que reconocer que el poder reformador de la Constitución quiso darle un grado de autonomía al Banco Central. Pero por otro lado, también constitucionalmente están previstas estas entidades financieras que tienen facultad regulatoria, como bien lo explicaba Juan Jaime, y cómo hacer para que exista compatibilidad entre ambos, respetando la prohibición de monopolios, respetando también la autonomía del Banco Central, respetando las áreas estratégicas y reconociendo las facultades que sí son exclusivas del Banco Central, ¿no? Entonces, el control judicial de un tiempo para acá, en este tipo de órganos reguladores, se ha complicado en cuanto a que nosotros como impartidores de justicia tenemos que entender que hay ciertas áreas de alta especialización que la propia Constitución reconoció como tales. Entonces, nuestro deber como personas impartidoras de justicia es hacer esta interpretación, digamos, sistemática de cómo vamos a entender las reformas constitucionales, la operatividad del marco regulatorio, sean leyes federales, reglamentos, circulares y por supuesto, respetando los derechos de las personas, ¿no? Entonces, es como, tiene una alta grada ahí como de complejidad que también nos exige a nosotros como a las personas que trabajamos en la Corte y en el Poder Judicial en general, pues mantenernos actualizados, porque no podemos quedarnos atrás de las reformas constitucionales. A mí, ¿qué más me gustaría decir? A mí no me interesa el derecho civil, pero tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que estar al pendiente de cómo se reforma la Constitución, cómo se van actualizando las leyes, porque un día te toca proyectar un asunto fiscal, otro día un asunto regulatorio, otro día un asunto laboral, y entonces también nos exige a nosotros estarnos preparando constantemente. Oye, y por eso es que son ustedes juristas de talla completa, porque tienen un dominio de los temas que son impresionantes. Y la verdad es que de alguna forma, Jazmín, pues va con el cargo, ¿no? Va con el cargo de que no sabes qué asunto te pueda llegar pasado mañana, la siguiente semana, el siguiente mes. Y esta actualización a la que te refieres es importantísima, porque también es cierto que algunos de estos temas no se enseñan en las escuelas y facultades de Derecho, ¿eh? Tampoco es que salgas preparado de tu licenciatura, ya con un dominio absoluto de temas regulatorios, de funciones técnicas, de esta complejidad que ustedes mencionaban, pues con una licenciatura no creo que alcance, pero bueno, ahí está la cuestión. Ahora, regreso, Juan Jaime, contigo. Déjame poner un actor adicional en este panorama que tanto Jazmín como tú están dibujando y analizando, que es el legislador democrático, porque
Aquí se trata finalmente de una impugnación a normas de rango legislativo que son las que, en criterio de la institución financiera, darían la pauta o no para la participación de otros actores, de otras instituciones del sistema financiero. ¿Cómo en esta complejidad darle un lugar, y qué lugar en su caso, al legislador? Porque escuchando a Jazmín también estaba yo pensando, si el comentario es totalmente atinado respecto del Poder Judicial Federal, de la dificultad de atender o de estudiar cuestiones tan técnicas, tan sofisticadas, tan profundas, ahora imagínate para el legislador democrático que no necesariamente cuenta con las herramientas que ustedes sí tienen. ¿Qué pasa con este actor, Juan Jaime, y cómo trabajar con control, deferencia, respeto a las autonomías de los órganos técnicos? Ahí está otro tema. A ver. Es bastante interesante el tema que se pone sobre la mesa. Y es un poquito una cadenita de respeto constitucional. ¿Por qué? Porque hay una deferencia constitucional, tenemos órgano regulador, lo pasa al momento en que tenemos esta frase que hemos estado analizando, en la forma en que dispongan las leyes, pasa la carga al órgano legislativo, y finalmente el órgano legislativo, y ya lo veremos después en el fondo cuando lo platiquemos un poco, también vuelve a respetar la deferencia al órgano constitucional autónomo regulador y le permite la posibilidad de emitir disposiciones de carácter general para poder pormenorizar aspectos de carácter técnico. Ponía ya sobre la mesa, Jazmín, un asunto, también un tema que me parece una buena analogía, y es la historia legislativa y jurisprudencial que se ha dado en torno a la materia fiscal. Creo que sí fue el primer acercamiento de especialización técnica tanto en sede legislativa en general, a la luz del control jurisdiccional, porque ahora tenemos sobre la mesa grandes temas regulatorios, pero antes de los 90, el control jurisdiccional en materia fiscal no era pensado más allá del 14 y 16, motivación y fundamentación de los actos de autoridad. Toda la construcción jurisprudencial a través de los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y gasto público se ha dado en realidad a través de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte y desde luego los tribunales a través del análisis de leyes. Pero en realidad la Constitución no dice mucho, lo he dicho aquí, lo he dicho siempre. El 31 fracción cuarto dice: todos los mexicanos y mexicanas tendrán la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es todo lo que dice la Constitución. Y a partir de ahí el control constitucional, bueno, pues ha tenido un desarrollo bastante amplio. ¿Y por qué digo esto? Porque podríamos pensar entonces en la cancha legislativa, ¿cómo le hace el legislador para hacer regulación monetaria, para hacer regulación en materia de telecomunicaciones, para hacer regulación en materia energética, para poder establecer los impuestos de manera correcta para todas las personas? Bueno, pues desde luego sí hay un principio también de responsabilidad justamente de participar y de capacitarse para poder emitir leyes acordes a la Constitución, lo he dicho siempre. Pero el órgano legislativo también es muy plural y tiene bastantes elementos que deben considerarse. El primero es que siempre que pensamos en las leyes, pensamos en la cancha legislativa, pero acuérdense que la facultad de iniciar leyes no es exclusiva del órgano legislativo. Puede iniciar leyes, por ejemplo, el mismo Poder Ejecutivo, que bien conoce bien la política del orden jurídico nacional, en este caso, por ejemplo, que puede ser la monetaria, auxiliado de los órganos regulatorios correspondientes, bien puede ser la ciudadanía. La facultad de iniciar leyes, la facultad de poner discusiones sobre la mesa no es exclusiva del órgano legislativo. Luego la deliberación sí. Y por eso también viene ya entonces un nivel de responsabilidad suficiente para poderse meter a fondo, como lo hacemos ahora los secretarios de estudio y cuenta, en el análisis ya a nivel constitucional, pues el órgano legislativo tiene que hacerlo en el momento de la deliberación parlamentaria, de meterse a analizar, estudiar los temas y de luego buscar que las leyes que emitan sean acordes con la política delineada a través de la Constitución, generen las pautas necesarias y respeten la deferencia al órgano regulador también, para que esto no quede, y lo voy a decir de manera muy sencilla, a lo mejor un poco imprecisa, pero bastante ilustrativa, no quede ni desregulado ni ahorque al órgano. O sea, ni tanto ni tampoco. O sea, es buscar este ejercicio, y que podría ser hasta casi un ejercicio de prudencia,
diría Aristóteles, punto medio entre el exceso y el efecto, de prudencia legislativa, es complicado encontrarlo. Digo prudencia legislativa, pero también es prudencia constitucional. Es respetar los elementos mínimos, las pautas que está marcando la Constitución, pero también entender el diseño institucional del Estado mexicano a través de la propia Constitución, justamente a través de la idea de para qué tenemos, por ejemplo, en este caso, un banco central, un organismo constitucional autónomo con facultades suficientes y nivel técnico suficiente para poder conducir con suficiente responsabilidad y conocimiento la política correspondiente, en este caso regulatoria en materia monetaria, financiera y lo que venga. Entonces, yo lo vería así. Hay elementos y garantías suficientes para que el órgano legislativo pueda participar con responsabilidad. Primero, la pluralidad de la facultad constitucional de iniciar leyes, y luego una prudencia legislativa para poder participar suficientemente capacitado en la discusión de estos elementos y tratar de buscar las mejores discusiones que desde el seno legislativo nos provoquen un producto que sea acorde con la Constitución y con el diseño, con la Constitución no solo en cuanto a los parámetros mínimos, sino entendimiento, el entendimiento de lo que la Constitución está poniendo casi como aspiración constitucional. Y es una aspiración constitucional institucionalizada a través de un órgano constitucional autónomo a quien le está dando, como ya hemos dicho, la deferencia suficiente para poder tener la responsabilidad de conducir la política monetaria. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 90/2021 y este equilibrio. Me gusta la fórmula esta de aristotélica de buscar un equilibrio entre el exceso y el defecto, que no está fácil, no está sencillo, como ya lo han explicado nuestros invitados en el programa. Sobre esto seguiremos platicando, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis del amparo en revisión 90/2021. Y ahora regreso contigo, Jazmín Bonilla, porque precisamente en esta lógica del equilibrio al que aludía Juan Jaime González Varas, la Constitución nos da una pista. Tú decías en la parte del párrafo séptimo, dice, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes. Pero déjame agregar un elemento, Jazmín, y aquí te lo pregunto. Dice, el Banco de México, después de esta parte que acabo de referir, dice, regulará. Cuando nosotros revisamos los preceptos que fueron materia de impugnación en el amparo, artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, 24 y 26 de la Ley del Banco de México, vemos que el legislador dijo, pues que regule el Banco de México, que regule. Y a mí me parece que si tú tomas el 28, párrafo séptimo, en esta parte que dice regulará, y con la deferencia a la que aludía Juan Jaime, revisas cuál fue la decisión del legislador, pues te da para que la Corte llegue a la conclusión a la que efectivamente llegó en la sentencia, ¿verdad? Cuéntanos esa parte. Creo que aquí la norma tiene como varios elementos que permiten a la Corte hacer una interpretación que acude directamente a la voluntad del Poder Reformador de la Constitución cuando se le dotan de ciertas facultades al Banco Central, que es Banjico, Banco de México, como normalmente se le conoce como Banjico, ¿no? Y además se hace una interpretación también quizás un poco gramatical y teleológica, no sé, como varios tipos de interpretación simultánea en esta resolución. Entonces, aquí se interpreta primero la parte de en los términos que establezcan las leyes. Esta primera parte de la norma, o en esta frasecita, para no hacer esto como muy tedioso, lo que la Corte dice o termina por reconocer es la Constitución le da deferencia al legislador, que es un poco de lo que nos platicaba Juan Jaime, porque va a ser el legislador quien diga cómo es que el Banco Central o Banjico puede regular, ¿no? Entonces, esta parte que dices, digamos, el Banco Central, en los términos que establezcan las leyes, regulará los cambios. Ahora, otra lectura, el Banco Central, con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios.
Entonces, si lo empezamos a leer como partes, empieza a cobrar un poco más sentido lo que dice, lo que termina por resolver la segunda sala. Entonces, ¿qué quiere decir? El Banco Central está facultado para emitir regulación altamente técnica especializada en política fiscal, perdón, política monetaria, política financiera, pero ¿cómo lo va a hacer? Como el legislador diga que lo tiene que hacer. Y esta parte de con la intervención que corresponde a las autoridades competentes, ¿cuándo? Cuando el legislador diga que hay que darle intervención a las autoridades. ¿Y a cuáles? A las que correspondan, en su caso, ¿no? ¿Por qué? Y aquí es una interpretación que también hace la Corte. Porque hay materias que sí son exclusivas del Banco Central. Por ejemplo, la acuñación de moneda. Entonces, si el Banco Central es el único que puede acuñar moneda, pues parece que ahí no le va a dar intervención a alguna autoridad. Y obviamente el Banco Central tiene que emitir regulación sobre cómo se acuña moneda, ¿no? Porque está facultado constitucionalmente para hacerlo, pero la Constitución no te dice cómo, ¿no? O sea, finalmente la Constitución establece los principios generales de autonomía del Banco de México, cuáles son sus atribuciones y qué áreas le corresponde regular, pero la Constitución no es un catálogo de atribuciones, aunque a veces sí, ¿no? Pero un catálogo de atribuciones, facultades, prohibiciones, hasta dónde sí, hasta dónde no. La Constitución, pues, establece ciertos principios generales, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, la Suprema Corte lo que termina por decir es, a ver, primero, el Banco Central sí está facultado para regular cuestiones financieras porque la Constitución dice. ¿Cómo lo va a hacer? En los términos que el legislador establezca. Y va a ser el legislador quien, al regular o al emitir la legislación que corresponda, tendrá que definir hasta dónde es una cuestión exclusiva del Banco de México y hasta dónde sí habrá que dar cierta intervención a las autoridades competentes. ¿De qué va a depender? De que exista o no una facultad exclusiva del Banco Central sobre determinada cuestión. Entonces, digamos, teniendo esta interpretación generalizada amplia de lo que dice el párrafo séptimo constitucional, la segunda sala analiza ya la norma de la Ley de Instituciones de Crédito y del Banco de México y palabras más, palabras menos, lo que dice es el artículo de la Ley de Instituciones de Crédito y uno de los dos de la Ley del Banco de México, lo único que establecen es, en general, el Banco de México puede emitir regulación. Y entonces, aquí se le responde, si tenemos al banco que está viniendo al amparo y que dice, oye, es que en esas normas no le estás dando intervención, lo que la Corte le dice es que en esas normas no tiene que dar ninguna intervención porque lo único que hace el legislador es recordar que el Banco de México tiene facultades para regular. Entonces, lo único que hacen esas normas es decir, el banco puede hacer esto, pero no está emitiendo propiamente una regulación financiera, ¿no? Entonces, un poco la respuesta aquí es, asumes que en esas normas en específico se están regulando en la materia financiera, se está regulando en la materia cambiaria, se está regulando las tasas de interés, cuando en realidad no. Lo que hacen esas normas es decir, el Banco Central puede emitir regulación. Y en la última norma del Banco de México, se repite un poco esta fórmula de que el banco puede regular, pero aquí sí dice, e incluso se determinará, o el banco podrá determinar cuándo debe darse intervención a Conducef, a CNBB, ¿no? a las comisiones o a las entidades financieras, y entonces la Corte dice, el propio legislador está reconociendo que habrá casos en los que se tendrá que dar intervención a estas autoridades financieras, incluso la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? Como coloquialmente diríamos, dependiendo del sapo a la pedrada. O sea, yo Banco Central, no tengo que darle intervención a Comisión Federal de Competencia en una regulación que no es materia de la Comisión Federal de Competencia, ¿no? O en que la Comisión Federal de Competencia no tiene atribuciones, o que la Comisión Nacional Bancaria de Valores no tiene atribuciones, o que la Conducef no tiene atribuciones. Entonces, va a ser en la regulación específica donde se determine a qué autoridad se le va a dar participación, ¿no? ¿A quién se le va a invitar a la fiesta?
Correcto. ¿A quién se va a invitar en la fiesta? Bueno, a la fiesta del sistema financiero mexicano. A la gran fiesta. Que también es complejo, ¿eh? El sistema financiero mexicano, porque estamos hablando de banca o de servicio al público, estamos hablando de casas de bolsa, de casas de cambio, de intermediadores financieros. No está sencillo, no está sencillo, y la tarea del Banco de México es verdaderamente portentosa. Ahora, esto quiere decir, por tanto, Juan Jaime, regreso contigo, en la lectura que nos acaba de hacer Jazmín en esta fantástica explicación que yo creo que podríamos utilizar este bloquecito casi para ponerlo en las clases de licenciatura, ¿no? Cuando se explique el capítulo económico de la Constitución mexicana, que escuchen a Jazmín Bonilla, los alumnos, porque lo dejó clarísimo. Pero déjame te planteo esto, Juan Jaime, fíjate. Entonces, cuando el artículo 28, párrafo séptimo dice, y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, debemos entender que se trata de una habilitación, es decir, de una posibilidad, más no de un mandato. ¿Sería esta la interpretación correcta? Yo creo que sí es una especie de habilitación constitucional. Yo creo que más bien es un término, en términos generales, es una especie de programación constitucional de un diseño abierto y flexible. Sí es cierto que no significa que de manera obligatoria en todas las materias regulatorias del Banco de México deba darse intervenciones a estas autoridades. Y es que es más, podríamos ponernos hasta preguntas más sencillas. ¿Qué autoridades? La Constitución no regula a todas las autoridades. El Constitucional Autónomo, desde luego, como Banco de México. Y podemos entender, desde luego, a nivel legislativo que tenemos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONDUCEF. Pero el día de mañana la CONDUCEF puede no llamarse la CONDUCEF. Sí. O puede ser otra autoridad, a lo mejor con facultades similares de defensa de los usuarios del servicio financiero, pero desde otra perspectiva de diseño institucional. Es decir, es un diseño coordinado y flexible. Entonces, ni siquiera las autoridades están tasadas o regladas. Creo que la idea fundamental de la Constitución en este sentido sí es generar un primer punto de habilitación constitucional, no de carácter obligatorio, pero sí deferente al Banco de México como el regulador central, como digamos yo, el protagónico de la película y aparte el responsable, primero, de conducir la política en favor, pues no solo del orden jurídico nacional y de la nación, sino también de todas las personas, porque aquí creo que es muy importante decirlo. Seguro más de 2 personas que nos estén viendo se estarán preguntando, ¿y yo qué? Si yo no tengo ni un banco, ¿dónde me llega todo este tipo de la regulación? O sea, yo no tengo una telefónica, una empresa de telefonía, yo no tengo un banco, ¿qué onda conmigo? Bueno, pues resulta que a través de todas estas circulares también, desde luego, hay salvaguardas que yo les llamaría garantías institucionales para proteger también los intereses no solo de la nación y de la política financiera a nivel nacional, sino también de todas las personas, como tú ya bien comentabas, también, Miguel, participan como usuarios de la banca en México, que es importantísimo esto. Y ojo, de lo que hablamos es que estas autoridades no necesariamente tienen que tener intervención para la regulación que emita el Banco de México, por ejemplo, las circulares. Pero esto no significa que estas circulares no sean justiciables en sede jurisdiccional o que no puedan tener el acompañamiento suficiente para que la prestación de servicios se haga con apego a la ley. Es decir, si el día de mañana un usuario de la banca tiene un problema por su crédito de nómina, incluso en términos de la circular emitida por el Banco de México, esto no significa que esa circular esté blindada y que la CONDUCEF no pueda tener intervención o acompañamiento al usuario del servicio financiero para poder buscar las mejores condiciones a la luz de principios incluso de equidad y de justicia. Allá tendríamos que irnos incluso a la ley de la CONDUCEF. Hay facultades regladas que pueden cruzarse. Lo que estamos diciendo aquí es únicamente que para la emisión de esa circular no necesariamente tiene que tener participación. Pero sí quiero dejar yo muy claro este mensaje, pues de que las otras autoridades siguen involucrándose en este diseño complejo institucional y que incluso también Jazmín comentaba, curioso que en este caso venga un banco, pero bueno, curioso y no tan curioso. Hemos tenido programas donde incluso, por ejemplo, todo el diseño, y lo conoce muy bien Jazmín porque es proyectista de este asunto y lo voy a mencionar, sobre los derechos de los usuarios de las aerolíneas. Sí, construimos justamente, se construyó desde la Corte los derechos de las aerolíneas a través de aerolíneas quejosas. Sí. A veces así llegan estos asuntos porque justamente son estos grandes partícipes de los sistemas con gran fuerza económica, bancos, aerolíneas,
quienes llegan a impulsar litigios de constitucionalidad de normas ante la Corte y que dan resultados de claridad en favor de las personas, justamente a través de lineamientos que construyen, ejemplifican y clarifican este tipo de cosas como las que estoy comentando. Incluso recuerdo algún amparo, ustedes lo tienen muy presente también, de telefonía celular. ¿Se acuerdan que una empresa muy importante de telefonía celular acudió en amparo y eso le permitió a la Corte fijar el ámbito competencial del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su momento y también este nuevo paradigma, así lo llama la sentencia, del Estado regulador, eso fue planteado de esa manera. Para terminar el programa, nos quedan 3 minutos, pero te pregunto, Jazmín, esto que me dice Juan Jaime que me interesa mucho. La gente de a pie común y corriente que en efecto no somos propietarios de bancos, no tenemos empresas de telefonía, ¿por qué nos debe de importar? ¿Por qué alguien debería de aproximarse a estas sentencias, conocerlas, leerlas, incluso más allá del ámbito de los abogados y las abogadas? ¿Esto impacta en la vida cotidiana de las personas, Jazmín? Por supuesto que sí. Mira, yo sé que la labor que hacemos a veces en el Poder Judicial de la Federación parece muy lejana y muy distante, y muchas veces nosotros somos quienes trabajamos en estos órganos, quienes tenemos la culpa, ¿no? Porque a veces nuestras sentencias son o muy aburridas, o muy largas, o muy técnicas, o todas las anteriores, ¿no? A veces sí, ¿eh? A veces sí, doy fe de ello. Alguna de las anteriores, todas las anteriores, y creo que, por ejemplo, programas como este nos permite acercarnos a las personas, incluso con un lenguaje más coloquial, ¿no? Como creo que particularmente en el programa de hoy hemos estado hablando tratando de hablar muy coloquialmente porque es un tema altamente técnico, ¿no? Y quizás hasta tedioso y árido puede llegar a ser. Esta sentencia me parece que el ejemplo es muy claro porque yo creo que, no soy especialista financiera, ¿verdad? Pero yo creo que un alto porcentaje de las personas en México solicitan créditos, ¿no? Crédito hipotecario, bueno, o sea, precisamente como no tenemos bancos, como no somos dueños de empresas de telefonía, es muy difícil que podamos comprar una casa nada más de nuestros ahorros, ¿no? Y hay muchos créditos hipotecarios, o casi todos, se hacen con cargo, porque es como normalmente lo decimos, a nuestra nómina, ¿no? Que es más fácil que nos vayan descontando de nuestra nómina el crédito hipotecario, que a que el banco se confíe que se lo vas a pagar cada 15 días o mensualmente. Créditos como pues, préstamos, adelantos de nómina o préstamos para reducir pasivos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora con las tasas de inflacionarias, mucha gente está preocupándose por solventar sus deudas de tarjetas de crédito, por ejemplo, o concentrarlas en un solo crédito a tasa fija. Entonces, pareciera que no estamos tan relacionados con estas cosas que decide la Corte, pero la verdad es que muchas de estas sentencias tienen impacto directo en nuestra vida diaria. Juan Jaime ya mencionaba uno, ¿no? Los derechos de las personas usuarias de los servicios aeronáuticos o de las personas pasajeras de aviones. Este asunto que tú comentabas del IST habla de las tarifas de interconexión, ¿no? ¿Hasta dónde una empresa de telefonía de las muy grandes tiene derecho o no de cobrarle por el uso de sus satélites a otras empresas? Y que evidentemente esto reditúa en cuánto nos va a costar a todos los que tenemos un teléfono celular pagar. Si me conviene más ir con la empresa A, con la empresa B, con la empresa C, qué tipo de plan tarifario me conviene. Entonces, aunque a veces son sentencias pues áridas porque la regulación es altamente técnica, finalmente tiene un impacto en la vida de las personas, del ciudadano de a pie, en donde estamos incluidos nosotros, ¿no? Una cosa es que yo me desempeñe como secretaria de cuenta de la Corte y otra cosa es que tengo una vida como ciudadana de pie, a quien también le impactan las normas fiscales, las normas tributarias, las normas civiles, de aeronáutica, o por supuesto los servicios financieros, ¿no? Entonces, este asunto, pues particularmente impacta en la vida de las personas, de todos quienes alguna vez o tenemos o hemos tenido un crédito, un préstamo del banco con cargo a nuestra nómina.
Ahí está. Y también decir, para apreciar todavía más esta sentencia, que dentro de la complejidad técnica y en comparación con otras es bastante breve, bastante breve. Está bastante reducida porque luego hay otras que en este mismo tema, pues sí, suman varios cientos de páginas. Aquí estamos ante una decena, quizá un poquito más de páginas, pero está muy bien planteado el tema. Así que Jazmín Bonilla, Juan Jaime González Varas, gracias a los dos por ayudarnos a entender este importante fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y gracias a usted que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias emblemáticas, los casos más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.